El acta de la sesión número 3 y su versión taquigráfica se da por aprobada. El acta de la sesión número 4 y su versión taquigráfica queda a disposición de los señores diputados y nuestra secretaria dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra, si hay puntos varios. Ofrezco la palabra. Muy bien. Queremos agradecer la asistencia de hoy día de la señora Erika Cornejo, que está tratando de colocar la imagen ahí en el pizarrón, la dirigente que es dirigente de la comuna de Las Cabras, de la Junta de Vecinos, don Luis Carlos Castro, quien es presidente del Agua Potable Rural. Sí, va a decir todos los títulos, de ingeniero agrónomo también, y con una especialidad en Lovaina. Y Vanessa Castro, quien los acompaña, y Karen Osorio, que también fueron parte de un movimiento que surgió en la comuna de Las Cabras, que tenía que ver con la protección del bosque nativo, fundamentalmente de un boldal que se encuentra en la localidad de Quilicura, en la comuna de Las Cabras, en la sexta región. Y es uno de los casos que queremos mostrar, ¿no es cierto?, en relación a las complicaciones que tuvimos con la CONAF, el plan de manejo y el cambio de uso de suelo a partir del informe que nos entregó el Servicio de Impuestos Internos en las dos últimas sesiones. Así que queremos ofrecerle la palabra entonces a quien va a darnos la información. Va a tener alrededor de 40 minutos de exposición y posteriormente 15 para que los diputados y diputadas puedan hacer uso de la palabra y preguntar si existe alguna duda. Don Luis Castro tiene la palabra. ¿Ahí? Ya. Uy, ya. Muchas gracias. No sé. Bueno, ¿puedo hacer una petición pequeña antes de comenzar? Porque yo sé que me va a pasar, no sé, un vasito de agua, si puede ser, porque me ha pasado, disculpe que... Bueno, antes que nada, saludar, buenos días, agradecer esta invitación, señora diputada, y esta oportunidad que la verdad es que como ciudadanos comunes y corrientes no muchos tenemos. Y agradecer esta oportunidad de poder... Antes de presentar a esta comisión algo que nos estaba pasando, hacer ver que en el campo todavía vemos gente que respetamos con quienes nos criamos, porque nosotros nos criamos con este bosque nativo que quisimos defender. Esto parte muy anterior, quiero hacer una pequeña mención anterior, porque nosotros tuvimos una ardua lucha anterior con respecto a una carretera que iba a pasar por el valle, donde hubieron puntos varios y pasamos, creo que fueron 2 gobiernos, 5 años en esta batalla, y dentro de eso, uno de los puntos máximos por los cuales pudimos parar esta carretera, en grande otro que estaba muy mal planteada, que era la H66, fue este bosque nativo, un bosque nativo que al poco andar y poco estudiar, con la envergadura que tienen esos árboles, en un sector de secano, se puede ver los 200, 250 años que este bosque tenía. Yo quiero hacer una pequeña historia, ir narrando cómo fue sucediendo esto para que ustedes se den cuenta de lo que nos fue pasando. Yo tengo aquí a mi lado a Erika Cornejo, ella es una dirigente que también tuvimos en lo que fue la carretera. Ella fue... presidente también del Agua Potable Rural. Yo no sé si muchos saben la sigla APR, significa Agua Potable Rural. Quiero que se haga mención que somos personas que manejan actualmente 700 arranques, en el caso mío, 700 arranques de 3 valles, porque nuestra APR es bastante especial. Tenemos 3 valles, lo que es el valle de Quilicura, San José de Cocalán y La Cebada. También quiero que se haga mención, somos Adonori, manejamos las aguas potables. Yo creo que ha sido el gran desarrollo que ha tenido Chile, porque lleva agua a sectores donde antes no llegaba y se alimentaba por vertientes. Es el caso de esta pequeña cuenca donde las vertientes ya estaban un poco comprometidas, y con este caso que pasó, bueno, quedaron comprometidas totalmente. Yo quiero hacer una
reseña en base a un PowerPoint que hicimos probablemente no especialmente para esta sesión, pero sí para lo que estábamos defendiendo. El PowerPoint muestra lo que es defendamos el bosque nativo de la tala indiscriminada, fuentes de agua dulce subterránea, Valle Quilicura. Una de las cosas que pasó en esto fue que la dirigente aquí, al lado mío, me pidió ayuda en el sentido que vivimos en un valle que es muy chiquito, que es de 1,5 kilómetros de ancho por 6 de largo. Entonces veíamos cómo escuchábamos que de la noche a la mañana apareció un propietario que comenzó a talar en forma muy rápida y en pendientes muy altas un bosque nativo, y lo hizo en una forma muy rápida, y nos damos cuenta que esto avanzaba. Erika se acercó a mí y me hizo ver algo que yo ya estaba muy complicado y muy nervioso, porque veía cómo talaban ese bosque, y yo en alguna oportunidad eché abajo un boldo y se me cobró una tremenda multa que la pagué honrosamente, y fue por accidente. Entonces veía como un bosque nativo que de 200 años lo estaban talando en una forma muy rápida. Erika se me acerca, esto fue en octubre del año pasado. Bueno, lo que actuamos fue en forma rápida. Quisimos hacerlo más rápido porque yo lo tenía en la mira, en el sentido que veía que estaban talando un bosque que no pertenecía. Mi familia es propietaria de un pequeño cerro, y que existe una ley del bosque nativo y que está hecha para preservar, y que se había hecho contiguo a este cerro, que significaba cuidar el bosque nativo de boldos, quillayes, peumo, pero de su semilla, y evitar animales rumiantes. Digamos que la vaca no sirve para poner. Uno llegaba a un acuerdo con CONAF y eliminaba estos animales y solamente permitía caballares, digamos que no podían rumiar, cosa que la semilla y el bosque no se envejeciera. Ese es un programa que existe hasta 200 hectáreas. Nosotros lo teníamos contiguo a este cerro, donde aparecieron talando de la noche a la mañana. Erika me hace ver esto, y bueno, empezamos a movernos en forma muy rápida, y yo dije, bueno, por la base que tengo en agronomía, dije, ellos están talando algo que no corresponde, en lo que yo dije, es decir, ¿dónde está la ley en esto? Entonces comenzamos a buscar y a indagar con respecto a lo que estaba pasando. Bueno, yo como presidente de la APR me compliqué inmediatamente, porque cuando se elimina un bosque nativo, ustedes bien sabrán, se elimina la fuente del agua subterránea. Y la agua subterránea no la regaló cualquiera, sino la regaló el Tatita Dios, las tenemos ahí debajo, pero hay que alimentarla. Dentro de las aguas, lo que son las aguas subterráneas, que son los acuíferos, hay que alimentarla. Y si nosotros talamos el cerro, el bosque nativo, las aguas que van a llovernos van a ruiselar, digamos, van a lixiviarse, y van a irse muy rápidamente al mar, lo que corresponde hoy en día, bueno, en general a un 97% del agua que tiene el mundo es salada. Nos queda un 3% de agua dulce, y que estaba en lo que son los acuíferos. Yo me compliqué porque si nos talan las cuencas, nosotros contamos con un pozo profundo de no más de 60 metros, es un pozo bastante bondadoso con 26 litros por segundo, pero si nos pasaba, ya habíamos tenido relaciones en base a conversaciones que teníamos con gente de la presidenta Gloria Sandoval, que ella es presidenta de la APR a nivel nacional, y habíamos visto los casos de Petorca. Entonces nosotros no podíamos actuar en base a lo que nos pasara, teníamos que actuar antes. Y una de esas fuentes son los bosques nativos. Por favor, si nosotros no entendimos, nosotros fuimos a ver a esta gente y empezamos a indagar con Erika, y lo primero que se nos ocurrió fue ir a CONAF. Esto se hizo en una fecha actual. La primera reunión que tuvimos con CONAF fue el 29 de octubre. 29 de octubre fuimos a CONAF. Fuimos a CONAF Rancagua, donde hicimos las primeras consultaciones, en el fondo preguntar qué estaba pasando, que esto tenía que tener un plan de manejo, y que consideramos que el plan de manejo no se estaba respetando. Bueno, ahí nos atendió, no me acuerdo del nombre. Señor Bascuñán nos atendió. Un señor Bascuñán nos atendió.
Y el señor Bascuñán, en una forma un poquito... No, ellos nos mandaron al... ¿Ah? Ese día, te corroboro. Cuando fuimos a CONAF, ahí nos mandaron a la oficina de fiscalización, porque nosotros fuimos a la que está con el SAC en Rancagua y nos mandaron a la oficina de fiscalización, pero no teníamos datos de la empresa en cuestión, que nosotros sabíamos el cerro y cómo era Hijuela número 2, que era de la reforma agraria, y esos eran los datos que teníamos. Entonces nos mandaron a reclamar a la oficina de fiscalización. Y en ese intertanto, bueno, buscamos nosotros ayuda de la señora Alejandra Sepúlveda, la buscamos y le presentamos el problema, entonces ahí seguimos. Sí, pero yo te quiero hacer... de nuevo, ya, estoy aprendiendo. Bueno, en esa reunión pequeña que tuvimos, quiero hacer hincapié en que la verdad es que el funcionario que nos atendió de CONAF nos atendió muy despectivamente. Eso hay que hacerlo mención. Ese fue don Patricio Jorquera. Y nos hizo ver que estábamos mal, que no buscáramos más, que esto ya estaba dado, que era tontería ir en esa vía. Eso fue. Yo en forma muy molesta, porque me molesto rápido. La verdad es que cuando hemos pasado por tantas cosas, se vaya, pasado por demasiadas cosas, estamos hablando del 1% de lo que ha pasado se vaya. Entonces, yo le hice ver que yo quería poner una denuncia. Y él me dijo, pero hazla por internet, pues, hombre. Yo le dije, no tengo acceso a internet, yo quiero hacerla en forma tajante y tangible. Entonces le costó hacer el formulario, le costó hacer la carta. Total que finalmente yo le dije, quiero ver mi firma ahí también. Le costó hacer que me hiciera la firma. ¿Sí? Bueno, finalmente hizo la firma y quedó esa primera... secretario, por favor, dígame, ¿en qué fecha fue eso? Ella tiene el 19. 19 de noviembre. El 19 de noviembre dejamos esa primera... bueno, esa acusación, digamos, se puede decir. Bueno, de ahí... Ahí te voy a interrumpir yo, porque fue el día 29 de noviembre, en Las Cabras, hubo una reunión del agro, donde estuvo el alcalde, el Ceremi de Agricultura, el SAC, estaba CONAF, Riego, habían bastantes instituciones y fue la reunión del agro. Y en ese minuto el alcalde hizo ver lo que estaba pasando con el cerro. Entonces, él dijo que estaba preocupado por lo que estaba pasando con el cerro y ahí intervine yo y les pregunté qué pasaba. Y CONAF nos dijo que eso era netamente responsabilidad del Servicio de Impuesto Interno, porque resulta que el Servicio de Impuesto Interno hacía el cambio del uso de suelo y era vinculante para que ellos autorizaran el plan de manejo de CONAF. Y le pregunté al SAC y le pregunté a CONAF y los dos me dijeron exactamente lo mismo, que en el fondo la responsabilidad de lo que se estaba talando era exclusivamente del Servicio de Impuesto Interno, porque él hacía el cambio de uso de suelo de clase 8, clase 7 a clase 4. Esa fue la reunión, digamos, y ahí estuvimos con el alcalde y yo le expuse el tema y le dije la preocupación que teníamos, que estábamos empezando a trabajar en esto, y nos dijo que sí, efectivamente estaba en la preocupación y nos apoyaba, digamos, en lo que estábamos haciendo, y de ahí ya empezaron una serie de reuniones con nuestra señora diputada. Te doy la palabra. Bueno, yo no sé si ustedes pueden ver, no se ve muy bien, pero eso es lo que se ve. Esa es la primera, y nosotros supimos por qué después fue tan rápido. Llegaron con una máquina, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 máquinas retroexcavadoras. Y era porque el plan de manejo duraba hasta el 26 de diciembre. Es decir, lo que nosotros sacamos por conclusión finalmente, que estos señores, vamos a hablarles señores, que tienen mucha plata, ellos raspan y luego consultan. Y después les dicen, oye, lo hiciste mal, pagan una multa y vamos andando con las paltas. Entonces, yo me adelanto un poco, porque nosotros vamos haciendo una progresión de lo que fue esto. Luego de todo lo que pasó, nosotros empezamos a indagar que cómo podía ser que nosotros desde niños que conocíamos que CONAF era quien cuidaba el bosque nativo, permitiera que un bosque nativo de 200 años, donde preponderantemente existía boldo, estaba permitiendo ser talado. Entonces eso nos indignaba, digamos, como persona, y más que todo por el conocimiento que tengo del bosque nativo. Entonces nosotros quisimos traer, quiero que lo miren bastante bien, lo que tenemos acá atrás nuestro, yo no sé si se lo pueden mostrar, pero es la cuenca que muestra donde el plan de manejo
que ellos presentaron y que nosotros no tuvimos acceso. Ahí puede estar de testigo la señora diputada, que accedimos nuevamente a Rancagua a pedirlo de buena forma y no nos dieron acceso al plan de manejo. No hubo forma, yo creo que hasta el final nunca lo dieron, porque el plan de manejo nunca pensamos en algún momento que no existía, o que la verdad es que el plan de manejo estaba tan hecho para talar, que la verdad es que fue así, porque luego lo que fueron los estudios que hizo CONAF con sus 8 peritos nos dio la certeza. Yo quiero mostrarle, yo no sé si puede mostrar, Erika, lo que pasa ahí. Aquí tenemos una pendiente que supera los 45 y se supone que para raspar no tiene que ser más de 10. Entonces ya, que fue lo primero que se empezó a talar en este sector de colina, está por el otro lado, casi por el otro lado está pelado completamente. Y esta es la primera pendiente que se supone que dentro de lo que no debiera ser talado porque supera el 10% de inclinación. Y de aquí para acá siguieron talando y si ustedes se fijan, nosotros eso ya no existe. Es una pena, pero lamentablemente todos estos árboles que están aquí ya no existen. Todo esto se peló. Aquí había unas fuentes de agua, por acá tenemos fuentes de agua y todo esto ya está en el suelo, ya no existe. 7 fuentes de En un agua. plan de manejo 7. En Rancagua que nos prestaron una vez, dice que esto es espino. Y si uno mira, este es espino, este es espino, este es espino. Claro. Son notorios los espinos. Afortunadamente en esto estaban florecidos, por lo tanto, el espino se nota. Y si ustedes ven este bosque nativo, o sea, los espinos que hay, 1, 2, 3, 4, y ahí. Y el resto es formal. Sí. Y que ya no hay espinos dentro del bosque. Entonces, no es lo mismo que aparece en el plan de manejo que pasaron después, el plan de manejo que nos mostraron en Rancagua, que no lo que el plan de manejo de Rancagua, digamos, no lo pudimos sacar copia, pero ahí dice que es un bosque de tipo esclerófilo con dominancia de espino y acompañado en algunos sectores por bol de litre y ocasionalmente quillay. Y en la foto, que esa foto nuestra, digamos, no hay espinos. Entonces, no es la realidad que tenemos. No perdí el tuyo. La realidad que tenemos. Aquí ya, lo aprieto acá, ya. Ya. La realidad que tenemos, digamos, que dice dentro de lo que ellos presentaron, no es lo que nosotros tenemos en terreno. Bueno, ahora sí, ya. Bueno, dentro de lo que llevamos como correlación de los eventos, nosotros acudimos a diferentes instancias, que en eso está Santiago, CONAF, también creo que fue Medio Ambiente, estuvimos en el SAC, porque aparte de todo esto andar, nosotros estuvimos en Rancagua. Y lo que más nos afligía a nosotros es que mientras nosotros conversábamos y veíamos este tema, las máquinas seguían talando. Y a una máquina, un bosque, un árbol le dura 3 minutos, sacamos la cuenta. 3 minutos una máquina, claro. Entonces talaban y nosotros no lográbamos parar el bosque. En eso hay que ver que nosotros, bueno, como en una actitud tuvimos una reunión donde nos agrupamos en Quilicura, que es nuestro valle, y partimos en un acto desesperado a Rancagua. Sí. Bueno, la verdad es que sí. Voy a quitar el tiempo. Nosotros el día martes 13 de noviembre fuimos con la señora Alejandra a poner una denuncia en Santiago con don Juan Carlos Castillo en CONAF, y les voy a leer lo que él dice porque esto es súper importante para nosotros. Dice: estimada honorable diputada, primero que todo la saludo esperando se encuentre muy bien. Le cuento a usted, en relación a denuncia efectuada ayer por vuestra parte para el predio ROL 155-17 de Las Cabras, sector Valle de Quilicura, que dicho predio presenta un plan de manejo corta de bosque nativo para recuperar terrenos con fines agrícolas, para una superficie aprobada de 85 hectáreas, dado que, de acuerdo al Servicio de Impuesto Interno, este realizó un cambio de uso de suelo a casi 4. Expongo a lo anterior a fin de que se tenga presente para las acciones que dieran lugar, extendiendo que esta corporación tuvo de referencia el certificado emitido por el Servicio de Impuesto Interno para el cambio de uso de suelos, de acuerdo a la legalidad vigente.
eso, sin perjuicio de lo anterior, hemos instruido una inspección predial para hoy al área indicada para verificar que las acciones se enmarquen en la legalidad vigente y no existan sectores de corta no autorizada o incumplimientos al plan aprobado. El resultado preliminar de la inspección predial estaría arrojando el cumplimiento del plan de manejo. Hasta aquí, que fue nuestra primera denuncia formal, se nos dijo que el cambio de uso de suelo lo hace el Servicio de Impuestos Internos y que ellos, a raíz de eso, digamos, autorizan la tala indiscriminada de este bosque. Claro, nosotros veíamos aparecer muchas veces el caso de impuestos internos, entonces nosotros nos preguntábamos en realidad, ¿por qué tiene que ver impuestos internos cuando es CONAF que nos tiene que ver esto? Entonces nos consultábamos y cada vez que íbamos nos decían que impuestos internos lo permitió. Entonces empezamos a indagar, no teníamos un abogado hasta ahora en ese momento, hasta que llegaron algunos abogados, pero indagaciones y veíamos qué es lo que está pasando en realidad, por qué impuestos internos si es CONAF que nos tiene que parar. Esto resultaba un poco absurdo. Bueno, dentro de todo esto, para hacerlo más breve, nosotros tuvimos reuniones, la gente accedió a las conversaciones que teníamos en las cuales expusimos los puntos. Con respecto, bueno, al cálculo de la pendiente, expusimos a la comunidad, le expusimos el plan de manejo paso a paso. Entonces, dentro de todo lo que se planteaba como tal, estudiamos lo que era la ley con respecto a bosque nativo y llegamos a la conclusión, como una forma corta, que nosotros teníamos que ir a CONAF Rancagua. Yo le estoy haciendo una progresión de cómo fueron los hechos. Y fuimos a Rancagua, donde pedimos juntarnos con los jefes de Rancagua, en este caso quien era el subsecretario de Agricultura, el Ceremi de Agricultura. Tuvimos una reunión que hay que decir las cosas que son pequeñeces a lo mejor para muchos, pero para nosotros era muy importante porque significaba dedicar un día a partir a Rancagua. Rancagua es la capital de nuestra región, pero está a 90 kilómetros de donde nosotros vivimos. Ubicar un bus, partir, fuimos a Rancagua y se nos dijo que nos iba a atender, pero esto se dieron las 10 de la mañana, llegamos como a las 9 y 10, 11. Hay que decir que en todo esto estuvimos bastante acompañados también por la señora diputada, que en eso estuvo realmente tras nuestro. Y tuvimos la reunión querida solamente tipo 10 de la mañana con el Ceremi, donde nosotros buscábamos que se parara la tala. ¿Sí? Nosotros queríamos dialogar, pero ellos dialogaban mientras el bosque se seguía rompiendo. Entonces, dentro de todo esto, mientras todo esto se hacía, bueno, en un cuento corto logramos parar, que salió un humo blanco, se puede decir, donde nos pararon el bosque, que estábamos pararon la tala. Y de ahí comenzamos nuevas indagaciones con respecto a esta aparición de lo que era impuesto interno en esto. Entonces estudiamos lo que eran las leyes y dentro la LD 701, que está hecha para talar, más que todo para raspar, aparecía esto del cambio de uso de suelo. Ustedes entenderán que estos suelos son de rulo. ¿Qué significa rulo? Son de secano. Y los secanos llegan hoy día en la nueva nominación a clase 8 de secano, es decir, ya cuando hay roca donde nada se puede cultivar. Dentro de lo que era el plan de manejo, que nunca lo tuvimos, que nos hicieron ver, se hacía ver que este bosque, este lugar, iban a recuperar un suelo que había sido agrícola, lo que era falso. Ahí nunca se plantó, nunca se sembró. Entonces, dentro de lo que se estaba haciendo era ellos van a impuestos internos, piden un cambio de uso de suelo, es decir, salir de 6 de secano, porque ese suelo después lo confirmó la comisión investigadora de CONAF, es clase 7 de secano, es decir, cerca del 8, es decir, lo máximo, más malo que existe dentro de los suelos. Y se hizo ver que se cambiaba a uso de suelo 4. ¿Qué significa eso? Que ellos toman un suelo que es de secano, lo pasan a 4 de riego, porque en algún momento lo van a hacer productivo. Es decir, yo creo que lo más que a nosotros nos decía CONAF, cuando llegó Impuestos Internos y dijo que esto era 4 de riego,
nosotros nos hicimos a un lado. ¿Qué significaba? Que en CONAF existía la normativa que cuando Impuesto Interno decía que el uso de suelo era 4, era vinculante y por ende ellos tenían que hacerse un costado, tenían que hacerse a un lado. Lo que nos indignó, porque la verdad, lo que nos hizo ver en algún momento Impuesto Interno, gente que nos trató muy bien y que nos hizo una explicación muy detallada, es exacto que para Impuestos Internos puede hacer un cambio de uso de suelo, pero a largo plazo, quien tiene que determinar que ahí se puede plantar y quién se puede raspar el bosque es la entidad que está, digamos, con respecto a esto, que es CONAF. Entonces CONAF tenía que decir, oye, ahí hay bosque nativo de 200 años, la pendiente es mayor que el 15%, hay más de 7 fuentes de riego, hay en los faldeos, hay más aún, hay gente que vive en el faldeo del cerro, lo que no pasa en muchos cerros que han sido talados, que no hay gente. Y dentro de eso, muchas de las cosas que nosotros hacíamos ver, y más aún, que lo que dijo Erika, es bastante cierto, dentro de lo que era el plan de manejo, lo que era muy chistoso, era que se hacía ver preponderantemente una especie como la acacia caben, que es pino, que es el más bajo dentro de la ley, pero sigue siendo bosque nativo, pero cuando existe acacia caben, muchas veces se permite, porque la acacia caben, de ahí sale lo que lo hacemos los asados, ¿no es cierto? Sale el carbón, y se permite talar. Entonces, preponderantemente en esa cuenca aparecía en un alto porcentaje espino y en menor porcentaje boldo. Entonces yo le dije, por favor, yo se lo hice ver, que la diputada nos puede decir aquí en Santiago al director nacional, que el director nacional se rió porque dijo, yo le dije, dígame, señor, usted es ingeniero forestal, pero si yo le muestro esta foto, dígame dónde me encuentro un espino si me encuentra 2 espinos. No encontró ninguno, encontró 2 porque hay 2 o 3 y están florecidos. El resto, entonces las personas que fueron a ver de CONAF Rancagua no quisieron ver el bosque nativo. Entonces, lo que nos hizo ver quien formó las normativas y las leyes del bosque nativo, que también tuvimos en Santiago con él, dijo, esto debió haber sido visto por las personas que fueron a ver y que no quisieron ver. Entonces uno se hace la pregunta, ¿no quisieron ver o alguien no los dejó ver en el bosque? Entonces, a nosotros nos molesta porque queremos salvar el bosque nativo no por ser románticos, porque hay mucha gente que cree que somos unos románticos, por favor. El bosque nativo nos da vida, el bosque nativo tiene que ver con respecto a todo lo que ha sido en una forma, la gente sacaba en los tiempos el boldo cuando se secaba. Incluso la gente entendía más que lo que hoy entendemos de un árbol que está vivo. Y sobre todo que tiene que ver con una forma de ver la vida en la zona. Pero más que eso ya hoy día no. Una persona compró un cerro, lo taló y ahí iba a instalar, bueno, lo que no hemos indagado, el oro verde, que es palta, y que ahí hay otro cuento que eso ya lo tiene que ver el Canal Cocalán, porque Canal Cocalán hacía ver que él le iba a pasar 200 litros por segundo, cuando el canal no tiene más capacidad. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Y qué es lo que está pasando, que yo me enteré hace poco, porque yo hace poco anduve en otra zona muy cercana, aquí en Las Quiscas, y tenemos algunas fotos de lo que está pasando en Las Quiscas. En Las Quiscas talaron, pero nadie se dio cuenta. Pusieron, y esta gente no tiene agua, digamos, quienes hicieron esto en Las Quiscas, para sacar bosque nativo, que preponderantemente sí ahí había acacia caben, lo más chistoso es que ellos no tienen agua. Digamos, compraron 28 acciones de agua, que son más o menos 200 litros por segundo, pero el agua no existe en el canal. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Van a achicar los marcos, es decir, ¿quiénes van a joder? Son los pequeños agricultores, que somos nosotros, es decir, nosotros venimos de familias pequeñas. ¿Sí? Sí, la foto. Entonces, ya, entonces, con respecto a eso, esos eran los puntos que nosotros planteamos a CONAF y que después, bueno, en la carta que nos llegó, vamos a decir qué es lo que dedujo y qué es lo que dejó ver CONAF después que pararon esa tala. Erika, ¿va a exponer algo?
con respecto a las reuniones que nosotros tuvimos en CONAF, nosotros el 17 de diciembre volvimos a tener una reunión en CONAF en Santiago. Ahí estuvo el señor Castillo, ahí pedimos, nuevamente estuvieron los de Rancagua, ahí es donde el abogado de Rancagua reconoció que efectivamente ellos se habían hecho a un lado porque vinculaban el Servicio de Impuestos Internos con autorizar los planes de manejo. Nosotros, ahí había todo, todavía no se talaba todo el cerro, todo lo que está en el suelo, y ese día tampoco nos quisieron mostrar el plan de manejo. Una irregularidad que para uno que viene, digamos, a una reunión con los altos mandos, la encuentro grave. Nos dijeron que se demoraban 1 hora para sacar el plan de manejo de Internet, cuando en realidad yo soy media lerda a lo mejor con las redes sociales, pero yo no trabajo, ese no es mi rubro, digamos. Pero para ellos sí, y todos sabemos que 1 hora no se iban a demorar en sacar un plan de manejo, simplemente nos negaron el plan de manejo. CONAF nos negó el plan de manejo. Entonces, y eso fue el 17 de diciembre. El día 27 de diciembre, cuando nosotros nos presentamos en las oficinas del Ceremi en Rancagua, ahí en la tarde se hizo el paro de faena, pero para sorpresa nuestra, el día 28 de diciembre, cuando se supone que CONAF había parado la faena, fueron y llevaron esta empresa, sacaron 10.000 kilos de boldo de hoja seca, cuando se suponía que en el predio no se podía trabajar. Nosotros reclamamos a Carabineros ese día y nos dijeron que no podían hacer nada, y la verdad es que, estando imposibilitados de trabajar, igual sacaron la producción del boldo del cerro, del predio. Yo no sé a quién uno le reclama, digamos, esta nosotros lo hicimos a través de Carabineros nada más, pero no se pudo hacer nada, sacaron camión, carro y camioneta cargado con hojas de boldo. Y el resto de las hojas de boldo se quedaron perdidas en el cerro, porque ahí están los sacos apilados en este minuto. Pero se hizo posterior a lo que, al término de faena que había parado CONAF, porque ahí nos enteramos que efectivamente el día 28 de diciembre se le terminaba el tiempo a este señor para poder, el tiempo del plazo del plan de manejo, terminaba el día 28 de diciembre. Nosotros hicimos, a través del SAC, le vamos a dar la palabra a Karen, para ver, porque el SAC fue a hacer un estudio que no estaba hecho tampoco, fue a hacer el estudio al cerro de todos los animales que nosotros tenemos y que están en el peligro, o sea, toda la fauna que tenemos ahí y que debe estar protegida. Karen. Hola, buenos días. Sí, nosotros nos dimos cuenta en el transcurso de esto, con mucha ignorancia, además, o sea, íbamos encontrándonos hitos que nos parecían súper extraños. Además, como decía Erika, uno se espera, como cualquier ciudadano, que uno va a encontrar gente muy profesional en su cargo. Eso yo me esperaba y nos esperábamos todos. Pero, por ejemplo, los argumentos que dan siempre me acuerdo siempre en esa reunión que tuvimos en Rancagua, el ingeniero que fue a hacer la vista para decir el plan de manejo es correcto o no, me acuerdo que claramente él dijo, es que es suelo agrícola. Es suelo de recuperación agrícola. Y el por qué él quedaba decía, porque imagínense que en los años 60 había un cultivo de algo, en los años 40, y por ejemplo, él está hablando de suposiciones. Para mí, él debiera haber mostrado fotos diciendo, mire, en el año 60 ocurrió esto, por esto, por esto. Nunca vimos eso, o sea, siempre hablamos desde supuestos. Y entonces también nos dimos cuenta que ellos ni siquiera hicieron una investigación de la fauna nativa. Entonces nos conseguimos la caracterización de la fauna nativa presente en la zona de tala nativo de la propiedad agrícola Tralcán. O sea, fue para allá el SAC. Y aquí nos dimos cuenta, según él, que allá ellos fueron, disculpen, había aproximadamente 20 hectáreas que ya habían sido taladas. Y según su informe, no sé si se escucha, encontramos varias especies que son súper importantes para el ecosistema del lugar, que son emblemáticas como la iguana chilena, micromamíferos, fueron detectados a través de trampas Sherman y signos indirectos evidenciando una amplia actividad en el área. Reguladores de poblaciones de insectos y vegetación, porque hay muchos micromamíferos y, ¿cómo se llama? La zorrachilla, el zorrochilla,
Hoy estoy medio nerviosa. Ya, los reptiles que están en amenaza, que encontraron ellos, es la iguana chilena, el zorro chilla, huiña, el gato huiña, degu costino y degu. Y de los reptiles que están en amenaza también es lagartija, no sé cómo se pronuncia, Schroeder, y lagarto nítido. Entonces, en las conclusiones que sacaron, ella que era que presenta un importante número de especies endémicas a nivel país, que por lo tanto constituyen un patrimonio natural y genético. Se presentan una viable de 3 especies endémicas, 5 de ellas registradas como potencialmente en peligro de extinción, ¿no es cierto? Entonces, ellos dicen que la zona vale señalar que la ley de caza expone queda prohibido en toda época levantar nidos y destruir madrigueras, debiendo resguardarse el cumplimiento de esta disposición con todos los medios ante cualquier intervención. O sea, el mismo SAC nos está diciendo que hay mucha fauna que no se debiera tocar ni por ningún motivo. O sea, esto nosotros tuvimos que hacerlo nosotros y esto le debió haber correspondido a la CONAF haber hecho esto. Entonces a mí, y además, aparte de esto, bueno, yo traje, si quieren voy a hacer pasar los animales. El que más llama la atención es el huiña, el gato huiña, el leopardo huiña, no sé cómo le dicen. Y aquí hay varias especies como un ratoncito. Bueno, ahí los voy a pasar para que los vean, ¿ya? Y la otra cosa que nos dimos cuenta, que en el plan de manejo están los 8 puntos, ¿no es cierto? Y para corroborar lo que tanto intuíamos, y con tanta vergüenza me van a decir que el informe del plan de manejo que había hecho la CONAF era falto de profesionalismo total. Y estos son la resolución que da la CONAF después de hacer la investigación. Ya. Entonces, el informe técnico del 17 de enero que vuelven a hacer varios profesionales de la CONAF vuelve a hacer el estudio y da la característica del suelo del sector en 3 sectores. Primero, que las laderas hay de pendiente entre 20 y 45%, un suelo tipo coluvial de pendiente del 15%, un suelo coluvial de pendiente más de 12%, siendo que ellos habían dicho que según Siren, ellos se basaban, el plan de manejo era errática, ya que ellos decían que el suelo tenía una pendiente de menos del 12%. Eso decía el plan de manejo que ellos habían presentado, siendo que con el nuevo estudio decían que nada que ver, que era sobre el 20% hasta sobre el 45%. Después corroboraron el personal en terreno que efectivamente, como decía Erika, que habían cambiado el uso de suelo de 4 a 7. Esto quiere decir que detectaron abundante afloramiento, suelo rocoso, material coluvial en superficie, pavimento y pedestales en erosión de manto intensiva de categoría moderada severa, es decir, suelo de 7 a 8. No consideró quebradas y curvas de aguas estacionales existentes en el interior del radal. No hay medidas de protección ambiental correctas. Establece medidas de protección insuficientes por intersección de caminos y curso de agua, porque no presentaron especificaciones técnicas de protección, lo que genera procesos erosivos afectando las causas y canales de riego, poblaciones aledañas, estableciendo y abastecimiento de agua en su calidad y cantidad. No se contempla medida de suelo, etcétera, etcétera. O sea, todo esto lo corroboró la misma CONAF. ¿De qué profesional estábamos hablando? Para resumir un poco y terminar esta presentación, hacer ver que de una forma simple y detallada, que estos fueron, el plan de manejo paso a paso, fueron todas las posturas que nosotros dimos, densidad arbórea, etcétera, etcétera, y en todos los puntos que nosotros dimos, los 8 peritos de CONAF que presentó CONAF a nivel nacional estuvieron de acuerdo con nosotros y no con CONAF Rancagua. Eso grafica en lo correcto que estábamos nosotros y no CONAF Rancagua, que eran sus colegas. Y para terminar y agradecer, decir que si eso pasó con nosotros, que estábamos atentos, ¿qué pasó con aquellos que no estuvieron atentos? Muchas gracias. Bueno, agradecer la exposición, yo creo que fue muy, muy completa y vamos a ofrecer la palabra a los diputados. Diputado González.
Gracias, Presidenta. Agradecerle a la comunidad porque, como bien dijo al final, no siempre las comunidades reaccionan. Y yo, la verdad, me sorprendo con lo que ustedes ponen. Ya habíamos, escuchando a Impuestos Internos, habíamos llegado a una cierta convicción, yo por lo menos, de que hay algo que está muy mal hecho en Chile y hace mucho tiempo. Uno confiaba en una corporación, que hay que decirlo también, fue creada para meterle fondos públicos a una industria que es privada. CONAF nace al amparo también de un plan estratégico de que crezcan las plantaciones de pino y eucaliptus. Por lo tanto, la institucionalidad de CONAF también es algo que espero que lo veamos en este Parlamento. Pero aquí hay un desastre basado en una cosa impresentable en la administración pública. O sea, CONAF tiene un ejército de ingenieros forestales y simplemente lo que hace es un trabajo administrativo. Recibir lo que le dice Impuestos Internos y simplemente copiar y pegar. No hay en este caso queda en evidencia, no hay un trabajo de poder verificar y, salvo notables excepciones, impedir la tala de bosque nativo. Hay un caso en Ñuble que sí se impidió. Veo también que además de eso hay falseamiento de los antecedentes, en este caso en particular. O sea, hay un titular que miente al decir que son espinos cuando no son espinos. Yo esperaría que terminada esta comisión pudiéramos oficiar a la Fiscalía, porque el daño que se ha hecho a un ecosistema, destruyéndolo por completo, constituye delito si esto se hizo no ya al amparo de lo que dije al principio, de este error general, sino que falseando información. Entonces yo quisiera también que hubieran responsabilidades. No puede ser que esto termine sin responsabilidades. Acá está claro. También me preocupa lo que está pasando en todas las otras regiones. En todas, la mía en particular, pero en todas en general. Si en estos momentos se están otorgando los permisos también. Eso, Presidenta. Sí. Gracias por su intermedio, Presidenta. Bueno, agradecer la información entregada. Yo creo que es notable como personas de la sociedad civil que tienen tantas tareas, compromisos, responsabilidades, se dan el tiempo para hacer un trabajo como el que ustedes han hecho, que para esta comisión va a ser muy significativo. Lo que yo quería preguntarles es si ustedes han tomado contacto con otras organizaciones, porque para nosotros es evidente que este no es un tema que se limite incluso yo diría más, a medida que avanzamos hacia el sur los problemas son mucho más graves, no cualitativamente, pero cuantitativamente, en términos que hay sustitución de bosque nativo en cantidades exponenciales. Entonces, preguntarle un poco si han tomado contacto, mantienen ese contacto, porque en el momento que se tenga que investigar esto, y yo diría sobre todo subsanar a través de una nueva legislación, el testimonio de estas organizaciones va a ser muy importante. Gracias. Amaro Labra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los expositores. En realidad, sacar conclusiones inmediatamente con la rabia que da lo que ustedes nos están relatando, algo que ya no se puede recuperar. O sea, ya estamos hablando de algo que se destruyó. Y lo más terrible todavía es que pueden haber otros lugares
que esté pasando exactamente lo mismo. O sea, tenemos un tiempo que digamos, nosotros tenemos 90 días creo para poder, ya tenemos un poco menos, en que rápidamente lleguemos a conclusiones y derivemos, como dice el diputado Félix González, a traspasar a la justicia, a la fiscalía y a quien corresponda los antecedentes que tenemos. Pues, y voy a decir aparentemente porque todavía tenemos que seguir caminando en este proceso. Al parecer estamos frente a un delito ambiental, y yo creo que más que eso, que hay falsamiento de documentos. A mí me gustaría tener a las personas que están citadas como los que alteraron los documentos aquí en esta mesa y preguntarles derechamente cuál es su responsabilidad, y escucharlo a ellos responder también. Lo otro es que yo siento que el CONAF, por la historia que yo conozco, en una exposición que nos hicieron en la Comisión de Medio Ambiente, tuvo un nacimiento bastante distinto. Nació para proteger especies que en el norte estaban siendo destruidas. Ese es como el romanticismo en los años de cuando nació el CONAF, y se ha ido transformando en la medida de lo posible en algo que no corresponde, que no protege, que al contrario se colude, aparentemente, sigo insistiendo en... Y eso me parece que es algo que es perverso, y que afortunadamente está esta comisión, está el trabajo de la diputada Sepúlveda, y está el trabajo de ustedes, que yo se lo agradezco profundamente. Muchas gracias. Gracias. Diputado Mario Labra, diputado Barros. Presidenta, agradecer la exposición. Yo creo que en el transcurso de la exposición da cuenta claramente lo que hemos observado en otras sesiones que hemos tenido referente a esta misma comisión, que de alguna manera aflora en la exposición propiamente tal lo que es la confusión respecto de cuáles son los procedimientos, porque lo que nosotros debemos buscar, amén de si aquí hay errores o delitos, que son los casos puntuales, y pueden llevar obviamente, una vez que oigamos a todos los actores, y que tienen todos derecho a poder exponer sus posiciones, es cómo establecemos un criterio claro y preciso de cómo son los procedimientos que llevan a que un particular dueño de un predio, que en este caso aparentemente cuenta, porque vamos a tener que oír a las partes, aparentemente cuenta con agua, ¿cuál uso le da a su propio suelo? Respetando obviamente lo que son los planes de manejo y lo que son los procedimientos que a mí todavía, a partir incluso de esta exposición, me da la impresión de que no hay claridad en el sistema a ver cómo abordamos temas como estos. Y da pie, pese a que nosotros ya oímos impuestos internos, en que impuestos internos dice claramente que ellos no tienen nada que ver con el otorgamiento de un cambio de uso suelo como una excusa, ¿no es cierto?, para poder talar. Y sin embargo, la exposición claramente exponen que algún personero, o básicamente puede ser el dueño del predio, expone que el cambio de uso suelo de alguna manera califica y determina un proceso posterior que conduce a la tala. Así que me gustaría, presidente, que en ese sentido, a mí me gustaría tener a todos los actores un día en una sesión, pero ellos como no con los casos, sino que con los actores, todos frente a nosotros, para efectos de que podamos concordar los cambios de reglamentos, de leyes, de lo que sea, perfecto, de establecer un procedimiento claro y que además eso pueda ser transparentado a la opinión pública y a las organizaciones para ver de qué manera se procede frente a casos, porque hay lugares en que esto se ha hecho muy bien hecho. Y yo tengo casos de viñas, por ejemplo, que han respetado quebradas, se hace
respetando el entorno y nos queda la sensación que queda además muy hermoso y productivo. Pero hay casos, aparte, por ejemplo, a eso voy porque es lo que yo más conozco, pero hay otros casos en los cuales esto y las fotos que mandaban de otro sector, me da la sensación que ahí se taló todo. Yo no sé, las quiscas se llama. Y claro, uno ve ya reverdecer con lo que es, ¿no es cierto?, las plantaciones. Pero esto tiene que ser en amistad con el medio ambiente, en amistad con el entorno. Esto tiene que ser algo que se complementa y no con la deforestación total, porque eso nos lleva entonces a una situación insostenible. Así que yo lo que le pido es que podamos tener a los actores acá para efectos de conversar de qué manera podemos dar solución, porque creo que hay una confusión. Y me da mucho gusto que CONAF haya reaccionado con esos expertos, dando una opinión en favorable a lo que planteaba la comunidad. Ahora, el problema, ve usted, es que esto es una opinión a posteriori de los hechos. Y eso, entonces uno dice, bien CONAF en haber reaccionado, pero aquí hay una confusión que tenemos obviamente nuestra posibilidad de dilucidar. Gracias. Diputado Lonton, tiene que ser súper, sí. Súper breve porque estamos... Sí, felicitarlo, obviamente suscribir las palabras de los diputados que me antecedieron. Precisamente por la gravedad, yo creo que la determinación respecto de delitos, eventualmente delitos funcionarios, no solamente responsabilidad administrativa que pueden haber acá, obviamente que es importante determinar, como decía el diputado Félix González, pero solamente pedirles información si es que tienen respecto a organizaciones que estén acá en la región de Valparaíso, que es la región que a mí me compete, porque me imagino que aquí también está sucediendo mucho de lo que ustedes acaban de relatar. Por lo tanto, si tienen antecedentes, para poder yo reunirme con ellos, poder contactarlos y en definitiva también poder hacerlos partícipes de lo que está pasando acá en la región de Valparaíso. Eso, presidente. Por eso la información que estamos pidiendo al Servicio de Impuestos Internos y la estamos cruzando para ver cuáles son los predios que son afectos a este problema. Diputado Romero. Gracias. Bueno, yo suscribir, primero felicitar a los vecinos que están dando esta pelea, porque aquí hay un crimen atroz, no solamente contra la naturaleza, sino también contra la vida humana, porque ahí viven seres humanos. Y esto no tiene justificación. Y suscribir lo que dijo el diputado Laura con González, aquí hay delito. Y yo no quiero defender, bajo ninguna figura, al propietario que mintió. Pero tan o más grave que eso es los funcionarios que no hicieron la pega, los funcionarios que no fueron a terreno, los funcionarios que falsearon una realidad. Por lo tanto, aquí el caiga quien caiga tiene que ser real. Y repito, es grave lo que hizo el propietario, pero más grave es los que no hicieron los funcionarios. Gracias, Presidenta. Yo estando absolutamente de acuerdo con usted, diputado, absolutamente. Ya, yo primero agradecerles porque hayan venido hoy día. Yo sé que cuesta harto venir de allá, ¿no es cierto?, en tan poco tiempo y además a esta hora de la mañana. Pero decir algo que a mí me preocupa, nosotros obtuvimos el plan... diputado Kuchel. Sí, no. Entonces, para hacer la pregunta... diputado, nosotros obtuvimos el plan de manejo desde la Comisión de Agricultura, después de 4 meses, solicitándolo reiteradamente y después diciendo que si no lo enviaban, lo íbamos a enviar la solicitud a la Contraloría, ¿no es cierto?, para que disminuyeran el sueldo de quien era el funcionario responsable en este caso. Y fue la única forma de conseguir el plan de manejo. O sea, no hubo ninguna otra forma más que decirles que vamos a hacer el procedimiento administrativo que corresponde enviando a la Contraloría, cosa que nos pareció. Pero viendo el plan de manejo que me acaban de imprimir, yo la verdad es que aún más preocupado. Yo tuve acceso al plan de manejo visual, 15 minutos, media hora, cuando estuvimos en la CONAF en Rancagua, y como veterinario yo primero me fui a la fauna, y es una deformación. Y me fui a la fauna por una cosa lógica, no había nada. No había ni una cosa dicha en la fauna, lo que tenía que ver con la fauna. Y hoy día aparecen 3 especies en este plan de manejo que nos acaban de enviar. Entonces, este es un instrumento público que no puede tener alteraciones. Entonces, yo creo que tenemos que solicitar a la CONAF primero que no, si este es el original, si este es el que está en la CONAF, porque tiene fecha 2 de agosto del 2018, el 2 de agosto.
Entonces yo quiero saber qué es lo que pasó con esto, si este es el original, porque había uno que estaba en manuscrito, que no estaba entonces quiero ver ese que está en manuscrito. A ver si podemos redactarlo de mejor manera, pero este no es el plan de manejo original. ¿Ah? Yo solo recalcar que aquí existen siete fuentes de agua en el lugar donde se cortó. 7 fuentes de agua que dan origen a la PR. Entonces esas son las complicaciones más grandes, porque viene la corte del bosque nativo, pero también porque ahí está la fuente del agua de la PR. ¿Ah? Diputado Kuchel. Presidenta, no pertenezco a esta comisión, pero vine preocupado porque pasado mañana en el sector del Amarillo, comuna de Chaitén, se concreta la entrega formal de los parques de la Fundación Pumalín Tompkins a CONAF, precisamente, o al Estado chileno. Entonces pensaba que podía haber alguien de CONAF porque tengo algunas dudas. Es un hito muy importante, se incorpora una gran cantidad de miles de hectáreas y bueno, tengo algunas preocupaciones que le hicimos presente en la discusión presupuestaria respecto de las dotaciones, las formas de mantenerlo y los horarios y su vinculación con lo que estamos hablando acá. Gracias, Presidenta. Señora María Teresa, nosotros oficiamos desde la Comisión de Agricultura precisamente todas las observaciones que usted tiene en relación a lo que va a ocurrir con el parque. Y lamentablemente, ya llevamos, ¿cuánto? ¿Un mes y medio? ¿Sí? Como un mes y medio pidiendo la respuesta y todavía no nos envían cuáles serían, ¿no es cierto?, los manejos, los cuidados, ¿no es cierto?, y las personas que van a estar a cargo y la mayor dotación que deberíamos tener ahí. Entonces tampoco tenemos ninguna información al respecto, a pesar de que hace un mes y medio que estamos pidiendo la información, ¿no? El director viene la próxima semana, sí. Después de la semana distrital viene el director. ¿Ah? Les ofrezco la palabra, tenemos 4 minutos. Pero deberíamos mantener que no solamente el director de CONAF. Es que yo prefiero invitar primero al director de la CONAF en forma especial, ¿ah? Y después podemos ver la posibilidad de invitar a todos para ver cómo vamos a articular esto. ¿Ah? Sí, ahí sí. Bueno, quiero hacer mención a todas las preguntas, más o menos ligarlas todas. Yo responderle al señor Toa. Estamos en contacto con nuestros sectores y que, bueno, para su pesar están peor que nosotros, lamentablemente. Pero son de toda índole. Incluso tenemos una agrupación a nivel regional que estamos haciendo. Mañana tenemos probablemente una reunión el sábado y estamos haciendo méritos poder ayudar dentro de lo que nosotros hicimos. Yo quiero hacerle respuesta al señor Barro en el sentido de que si estas personas no conocen, yo creo que conocen demasiado bien. Yo creo que traerlos para acá y enfrentarlos para conversar de esto está, como decía, no sé, Gary Medel, aquí está el ladinismo. Hay ladinismo en eso. Y yo le quiero contestar al señor de la Quinta Región. La Quinta Región ya la arrasaron. ¿Y cuál fue la pregunta? Le dijeron a la persona de CONAF, oye, ¿cómo hicieron en Petorca, padre, para hacer este cuento? ¿Cómo lo podemos hacer aquí? Búsquense una hijuela que esté en las condiciones, arrasamos, raspamos, pagamos la multa y ponemos los paltos. De ahí vemos de dónde sacamos el agua. Yo esa es la respuesta que le doy, porque es así. Disculpe que lo digo, soy agrónomo y trabajo en esto y sé cómo funciona para hacer. Yo creo que hay mucha gente que trabaja bien, trabajo en su zona, porque usted es de Orilla Uquinco, trabajé en Tatasar en esa zona y sé dónde se ha hecho bien y sé dónde se ha hecho mal. Apalta lo ha hecho muy bien y otros sectores, pero en la zona nuestra es lo que va avanzando desde la Quinta Región. La Quinta Región, olvídese, ya no busque porque ya pasaron por ahí. Ahora van para la sexta. Gracias. Sí, para finalizar, yo quiero hacer, el señor Barros mencionó un tema con respecto al agua, porque aquí se aprobó un plan de manejo y por todo lo que nosotros hemos averiguado, el agua se compró hace poquito que se tienen las acciones de agua. Entonces, no van de la mano a aprobar un plan de manejo si no tienen agua, porque nosotros somos ahí 12.000 hectáreas de riego básico
Y nosotros estamos al principio de dónde se dividen los canales de regadío. ¿Y qué va a pasar con toda la gente de todos los otros sectores si estos señores sacan el agua del canal? ¿Qué pasa con el resto de los pequeños agricultores, que es lo más grave en la situación? Porque si se aprobaron un plan de manejo sin tener derecho a agua, y porque el canal Cocalán, cuando nosotros tuvimos reuniones con ellos, que ya habíamos iniciado todo esto, no habían vendido agua. El agua la vendieron en enero, me parece que compraron las acciones de agua, y ellos empezaron a talar en octubre. Entonces, ¿cómo se aprueban los planes de manejo? ¿Y qué pasa en realidad con los pequeños agricultores? ¿Qué pasa con nosotros? Yo soy hija de agricultor, mi viejo ha sido agricultor toda la vida. ¿Qué pasa con ellos? A él no le va a afectar, pero sí al vecino de más abajo y a todos los que son más de 10.000 hectáreas las que se riegan de ahí. En Santa Inés la gente ya no tiene agua. No, yo lo único que quería pedir que por favor, este problema es gravísimo. Y como decíamos anteriormente, la zona agricultora de Chile es la sexta región. Nosotros nos abastecemos por los pequeños agricultores. Mi abuelo también es agricultor, de toda su familia, toda su vida ha sido agricultor, de generación en generación, y ellos abastecían en Lo Valledor viviendo año tras año sobre esto. O sea, nosotros comemos las verduras que nosotros vemos en los mercados es por gracias a estos pequeños agricultores. Entonces, como que no se le toma el peso a veces y solamente se habla de monocultivos como la viña, pero pucha, nosotros no comemos puras viñas. Entonces, como que siento que hay puras uvas. O sea, nosotros hay que cambiar ahí una visión y empezar a valorar a la gente campesina de este país, que queda poca y se está muriendo. Porque, pucha, en mi caso sí, hay un tío que se murió, se tuvo que matar por problemas económicos. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver él solo por depresión? No, porque es un sistema enorme que no está protegiendo al pequeño agricultor. Uno pasa por todos estos predios y todos estos predios gigantes que uno puede decir que son pequeñas viñas, pero para mí son gigantes de muchas hectáreas, que un pequeño agricultor no va a tener, el poder de cultivarlo, y están completamente todas abastecidas con platas del Estado, que tienen fondos de todo tipo, pero por ejemplo las familias de mi familia, mi vecino, ellos no tienen ni un peso que le están ayudando. O sea, es urgente, por favor, y yo lo veo. Cuando usted pase en alguna vez, yo lo invito a pasar el sector de la Sextur, y usted la toman acá en San Antonio, y ustedes van a ver el desastre que están haciendo esta misma empresa, Tralcan. ¿Qué está pasando ahí? Desde el sector, desde San Antonio hasta Santa Cruz. ¿Qué es lo que está pasando? Observen, por favor, porque están pelando así a diestras y siniestras. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Thank you.